Queridos amigos y hermanos, les saludo nuevamente desde mi hogar. Como ya la mayoría de ustedes me conocen, mi nombre es Pablo Flores Figueroa y en este Día del Señor, que es importantísimo para cada uno de nosotros, donde debemos juntarnos en familia, ya que no podemos estar en los cultos públicos, debemos juntarnos, unirnos en familia, estudiar la palabra de Dios, alabar a nuestro Señor con alabanzas, con salmos y clamar también en oración por lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Quiero también compartirles una palabra que está en Lucas capítulo 6 del 46 al 48 y dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cavó, y fue grande la ruina de aquella casa. Queridos hermanos, el Señor comienza diciendo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Estuve revisando un poco las traducciones, revisando también el texto en griego, y cuando fui a la palabra me llamáis, Jesús está diciendo a aquellos que le llamaban en voz alta, a aquellos que le gritaban en voz alta: Señor, Señor. Y lamentablemente muchos hoy en día se jactan exteriormente de ser creyentes, de ser cristianos, y realmente no andan en los mandamientos del Señor, no cumplen los mandamientos del Señor, tienen vidas totalmente alejadas de lo que es la ley de Dios. Lo más que me llama la atención en estos versículos, en el 48, cuando dice: semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Andar en los caminos del Señor es algo difícil, algo de esfuerzo. No es fácil andar en el Evangelio. Aquel hombre que cavó, aquel hombre que ahondó, dice la palabra de Dios, debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos en andar en la ley de Dios, en mortificar nuestros pecados, en buscar el arrepentimiento verdadero en nuestras vidas cada día. No podemos vivir un evangelio superficial. Y lamentablemente en esta era, en este tiempo, queridos hermanos, donde el conocimiento es muy accesible, hoy día nadie puede decir que el conocimiento no es accesible o que es inaccesible, sino que tenemos conocimiento, tenemos herramientas a través de plataformas como esta, YouTube. Tenemos también muchos blogs, muchas páginas también donde es posible descargar material teológico gratuito con permisos. También hay traducciones de ministros antiguos usados grandemente por el Señor, donde podemos conocer cada vez más al Señor. Pero la palabra de Dios dice en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice la palabra de Dios. Y a veces nosotros confundimos esto. Creemos que conocer a Dios es solamente algo intelectual. Creemos que es algo que solamente llega a nuestra cabeza, pero no mueve ni un músculo de nuestro corazón. Nuestra voluntad queda estática. Y queridos hermanos, eso no es así. Eso no es el verdadero evangelio, el cual nos presenta la palabra de Dios. Nosotros debemos practicar la palabra de Dios, debemos andar en su palabra. Como dice Santiago, no debemos solamente ser oidores de palabra, sino también hacedores de ella. Y lamentablemente hoy en día no somos hacedores de la palabra como debiéramos estar viviendo en este mundo caído.
Si tenemos tantas críticas de parte del mundo, si tenemos tantas críticas de parte de muchas líneas teológicas, políticas, ateas, y digo teológicas en el sentido católico romano o alguna otra secta, es porque como creyentes verdaderos, como aquellos que profesamos ser hijos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no andamos ni practicamos su palabra. Es más, dice la palabra de Dios más adelante, que aquel hombre que oyó y no hizo, dice que es como aquel hombre que construyó su casa, como dice en otras versiones también, sobre la arena, y vino la tormenta, vino el viento y esa casa cayó, se derrumbó, queridos hermanos. El verdadero cristianismo o el verdadero creyente, queridos hermanos, es aquel que no solamente busca conocer al Señor en su palabra, sino que también busca agradarle al Señor a través de la obediencia a su ley. Y en esto también no podemos caer en el otro extremo, en decir, realmente en ese extremo antinominiano que es antiley, que a lo mejor confunde realmente la observación de la ley con la salvación. Nosotros no estamos diciendo que observar la ley o cumplir los mandamientos del Señor es ganarnos la salvación. Nosotros decimos que ir a la ley, buscar la ley, es para nuestra santificación, no para nuestra salvación. Ante esto, queridos hermanos, debemos buscar en este tiempo la práctica de la palabra de Dios. No podemos gritar desde lejos y decir somos cristianos, somos creyentes, o soy presbiteriano, soy reformado, con un pecho muy inflado delante de los demás, si no estamos practicando la palabra de Dios, si no estamos teniendo una praxis conforme a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, en este día les invito a meditar mucho más profundamente en estos versículos y que Dios nos lleve realmente a andar en sus caminos. Dios les bendiga.